Bueno, hoy día nos toca el capítulo 8 que dice precepto, principio, persona práctica. El autor dice que hace varios años, dice, leí un libro que se llamaba Libres para elegir lo bueno. Principalmente enseña a los hijos sobre la naturaleza y el carácter de Dios, que en este caso Dios es persona, que creó el precepto y el principio. Habla de la enseñanza de los 10 mandamientos a sus hijos, que explica lo importante que es para ellos entender que las leyes de Dios revelan su corazón. Por ejemplo, si analizamos el mandamiento, que en este caso los mandamientos son el precepto. Entonces el precepto son los mandamientos y Dios es la persona. El mandamiento que dice no darás falsos testimonios, debemos preguntarnos por qué fue establecida esta ley. Nos dice algo sobre aquel que la concibió. Dios como primera causa fundamental de todas las leyes. Es su misma persona, lo verdadero. De modo que el principio, la verdad que sustenta este precepto, en este caso es no mientas, alude a la persona de Jesús, que es la encarnación de la verdad. Luego dice, el mundo creado revela el carácter de Dios. George se refiere a cómo razonar con el Creador a través de sus leyes reveladas por la revelación especial, que sabemos que es la Biblia. Empecé a considerar que si podíamos dar el mismo paso para entender la naturaleza de Dios a partir de la revelación general, que sabemos que es la creación. Eh, Así como lo describe también Pablo en Romanos 1. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Eh, Dice, la educación cristiana no es adherir una pegatina de Jesús en una metodología secular, sino más bien entender que todo lo que estudiamos es un reflejo del maravilloso Creador, quien hizo todas las cosas. Así como lo dice Juan 1:3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eh, el precepto, dice el diccionario de Noah Webster en 1828, perdón, define el precepto como, en sentido general, todo mandamiento destinado a ser un modelo de acción autorizado. Los preceptos deben ser cuidadosamente deliberados y considerados. No debemos pasarlo por alto a la ligera ni tampoco ignorarlos. Génesis 1:25 se refiere a esta ley como los animales que se reproducen según su especie. Aquí el autor da un ejemplo cuando Dios prohíbe también mezclar los géneros de los animales. Aquí dice, al estudiar diversos temas, sin duda veremos que hay muchas leyes en el universo. Por ejemplo, a medida que estudiemos la biología, veremos las diferentes razas de perros, que todas son muy diferentes, sin embargo, muy parecidas. Todos son perros. Eso tienen en común. A través de la genética, los humanos han creado variedades asombrosas de perros, pero hay limitaciones en cuanto a los extremos que se pueden alcanzar mediante tal variación. No se puede, por ejemplo, aparear perros con elefantes o gatos con perros para crear un género animal completamente distinto. Génesis 1:25 se refiere a esta ley, como decía anteriormente, cómo los animales se reproducen según su especie. Ahí vemos cómo el Señor, aún dando las libertades, también pone las limitaciones en cuanto al, a ver, espera.
en cuanto a su creación. Dice, de hecho hay una ley bíblica prevista estrictamente incluso intentarlo. Lo dice aquí en Levíticos 19:19, lo voy a leer. Dame un segundo. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo, perdón, no sembrarás con mezclas de semilla y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Incluso en eso vemos que el Señor también es ordenado en todas las cosas que creó. El principio dice, una vez que hemos aprendido cuál es el precepto, que es los mandamientos, algún estatuto, la ley, debemos preguntarnos por qué Dios hizo el universo de esta manera. Eh, Probablemente, dice aquí, no siempre seamos capaces de poder discernirlo. Como, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías 55:9. No siempre es fácil para nosotros y accesible pensar o ir en pos de los pensamientos de Dios. Nuestra mente también tiene muchas limitaciones. Dice, ¿qué principio hay detrás del precepto? En el ejemplo anterior, respecto a la diversidad que vemos al considerar los perros, un principio que podemos observar es que hay una gran diversidad dentro de la unidad creada por Dios. Dios diseñó el universo con límites sin fronteras, y sin embargo, dentro de los confines de su estructura ordenada, permite y fomenta una enorme variedad. Espérenme un segundito. Ahora sí, que los niños están despiertos todavía, disculpen. Eh, Como Dios creó todo lo que existe, todo lo que estudiamos refleja también su imagen y su gloria. Por supuesto, vivimos en un mundo caído en el que la creación ha sido distorsionada por causa del pecado. Esto hace que descubrir sus atributos divinos resulte un poco más difícil, pero aún así se pueden apreciar detrás del rostro desfigurado de la creación. Al examinar el precepto que aprendimos al estudiar biología, que era cuando hablaba de la raza de los perros, llegamos a la conclusión de que existe un principio de unidad en la diversidad. Al reflexionar sobre por qué se creó este principio, nos preguntamos, ¿refleja este principio la personalidad del Dios que estableció así el principio y el precepto? Es decir, ¿es Dios así? Dios es matemático, preciso, calculador y lógico. Sin embargo, también es un artista con una creatividad e imaginación asombrosa. En cuanto a la práctica, dice, una vez que sabemos cómo es Dios, hemos de desear conformarnos a su semejanza, es decir, ser como Él. Por tanto, hacer lo que Él hace, podemos aplicar el principio aprendido en la lección de biología a cualquier actividad creativa que participemos. Supongamos que estamos pintando un paisaje. Si vamos a crear como lo hace nuestro creador, debemos ser ordenados, precisos, en términos de excelencia técnica, pero también esforzarnos por crear una obra hermosa. Dice aquí que el famoso pintor Thomas Kincaid, a quien conocí en una conferencia, dice el autor, me confesó que la belleza tiene un valor intrínseco, porque refleja la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es hermoso en su misma esencia, así lo dice el Salmos 96:6. Que dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. El principio de la unidad en la diversidad se aplica a la composición de una pieza musical, dice. Los elementos básicos de la música son la melodía, que es la unidad, la armonía, que se refiere a la diversidad, y el ritmo en el tiempo.
e intervienen simultáneamente. Dios es uno, tres y eterno. Creó la música para reflejar cómo es Él. Eh, Dice, respetamos los límites y pautas que nos mantienen en la senda musical, pero procuramos no ahogarnos ni constreñirnos a obras de artes mediocres que no logran deleitar a los oyentes. La vida entera se entrelaza y se entreteje en un hermoso tapiz que refleja el autor de todo, Dios. Aprende a buscarle en cada tema. No hay asignaturas moralmente neutrales. Toda la creación refleja al Creador y relata la historia de la caída del hombre y la redención final del Dios en el mundo caído, a través de la sangre derramada por Cristo. Entonces, en resumen, detrás de cada precepto, que es la ley, hay un principio que es la razón. Y detrás del principio hay una persona, y esta persona es Dios, y cuya naturaleza refleja en lo que Él ha establecido. Es por eso que estudiar la creación y sus leyes nos permite conocer más a Dios, su carácter, su sabiduría y su gloria, aunque vivimos en un mundo caído. Entonces, detrás detrás del precepto, el principio detrás del precepto, después de aprender un precepto debemos preguntarnos, aquí como decía el libro, ¿por qué Dios lo estableció así? Eso es buscar eso es buscar el principio que hay detrás del precepto. Y así lo vemos, como decíamos, cuando Dios prohibió mezclar los géneros de los animales, cuando creó todo ordenado, así como las melodías. En definitiva, es que Dios es ordenado, así también debemos ser nosotras en cuanto a la crianza, en cuanto a lo que le vamos enseñando a nuestros hijos, buscar a Dios en cada cosa que le seamos enseñando a través de esto, a través del precepto, a través del principio de la persona a través de Dios, eh, y enseñarle que todo Dios lo hace de forma ordenada, incluso las pinturas. Una vez escuchaba a una persona que comentaba que decía que cuando la gente le llama arte, que hacen cualquier cosa, cualquier pintura, lo hacen muy desordenado, y le ponen un precio altísimo y todo eso. Esta persona decía que esas personas no glorifican a Dios, porque ese arte que supuestamente hacen, esas pinturas que deberían ser como lo mejor, porque se supone que son artistas, esas cosas no glorifican a Dios, porque lo hacen de forma desordenada. Entonces eso a mí me hizo mucho sentido, que todos sabemos que Dios es ordenado, pero debemos aplicarlo en cada cosa y en cada enseñanza que también le enseñemos a nuestros hijos. Así que el Señor también nos sea, como siempre decimos, ayudando a entender bien eh, el precepto, el principio, y detrás de todo o sea, en el principio de todo ver a Dios, en todas las cosas que hagamos. Y enseñarle acerca del carácter de Dios, que como vemos es quien creó el precepto y el principio. No sé si alguna de las hermanas tendrá algo que comentar de esto. ¿Alguna que quiera comentar? Barbarita no puede, que siempre generalmente es la primera. Yo voy a hablar.
Hola Andreita, Hola, habla tú nomás, Kai. ya. Estuvo muy interesante la lectura. Eh, bueno, lo que yo meditaba personalmente era de que cuánto debo yo como madre preocuparme de estar leyendo y constantemente buscando al Señor en su palabra, que Él finalmente es la verdad para nosotros. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, como dice su palabra. Y creo yo que como madre debiera estar mucho más preocupada de poder buscarle a través de su palabra, porque finalmente a través de su palabra voy a poder encontrar la guía para poder guiar a mis hijos y es la fuente en realidad para todo lo que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos. Ya sea la ciencia, la matemática, en la química, en todo, nosotros sabemos que es Dios el autor de todas las cosas y que Él tiene mucho que decirnos a través de todas las materias que nosotros podemos enseñarle a nuestros niños. Ayer estuvimos nosotros viendo con Martín ciencias y estábamos viendo los problemas de salud que trae una mala alimentación. Estuvimos viendo la obesidad, la anorexia, los dos extremos y por qué era tan importante el tema de la nutrición. Y lo fuimos viendo a través también de la palabra del Señor. Yo le decía al Martín, o sea, la palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y ahí es cuando nosotros tenemos que, le decía yo al Martín, ser sabios, que el Señor también nos muestra a través de su palabra eh, cómo debemos conducirnos también en esa área, en el tema de la alimentación, que era lo que lo que estábamos viendo ayer. Y yo decía y analizaba en este texto de que es tan importante que podamos estar estudiando constantemente y buscar frecuentemente la guía del Señor a través de su palabra. Fue algo que a mí me ayudó harto ayer y como decía el texto, no buscar una pegatina de Jesús y ponérsela, sino que ir a lo más profundo. Como decía, buscar la ley. Por qué razón el Señor hizo así las cosas? ¿Por qué nos manda a que nosotros eh, debemos amarle a Él, debemos amar a nuestro prójimo? Eh, y creo yo que esas cosas se aplican en todas las áreas, no solamente en el tema de la ciencia, como lo que estábamos viendo ayer, sino que yo creo que eso va a través de todo lo que nosotros podamos hacer. No sé si Emily quiere todavía. Sí, bueno, me llamó la atención el capítulo porque en realidad es como la primera vez que escucho como estos conceptos, ¿no? Como van así unidos y tienen como harta lógica como tal. Y creo que, como tú lo decías, Cady, igual tenemos como harta pega, por así decir, en este tema de educar a a los hijos y también a nosotros mismos, autoeducarnos, porque bueno, la escritura está llena de muchos preceptos y siempre apunta, bueno, a él, ¿no? La persona, Se le fue el internet, parece a la Andreita. Pero claro, así como decía, ahí se conectó de nuevo. No, se fue otra vez. Claro, así como decía Cady, que, que en el fondo, claro, tenemos mucha pega en aprender harto del Señor y además el capítulo está lleno de versículos, como que todo el autor eh, ¿cómo se llama? Da la hola. interpretación bíblica, así que, ¿cómo se llama? Nos queda mucho, mucho, mucho por estudiar y que el Señor nos ayude también a entender siempre su palabra y tratar ¿cómo se llama?
de buscar sus preceptos y enseñárselo a nuestros hijos. ¿Ya, Andreita? Sí, es que me entró una llamada y se volvió loco, aunque estoy desde el teléfono. Ya. Entonces, como decía, tenemos como harto trabajo porque, bueno, la escritura está llena de muchos preceptos y eso, estar constantemente analizando, como decía el autor, que el principio hay detrás de cada precepto que encontramos en la escritura y poder presentarles eso a los niños. Y bueno, es una nueva manera igual de uno profundizar las escrituras. Y también él habla así como de la unidad en la diversidad. Eso ya lo había escuchado antes, pero en el tema de como de las confesiones, de esas confesiones reformadas. Entonces siempre como que he escuchado que entre las confesiones reformadas había unidad en la diversidad. Como que hay algo que nos une, pero hay como diversidad. Eso lo recordé como en ese instante. Y bueno, y por supuesto la práctica, que no es como un llamado a no ser como tan mediocres, ¿no? Sino como que hacer las cosas con excelencia y también hacer las cosas, no sé, que hacemos con nuestras manos o las cosas que creamos, también hacerlas bellas, ¿no? Y, y bajo el mismo principio igual hacerlo como para la gloria de Dios. Eso es como lo que pude rescatar del capítulo. Y bueno, constantemente hacernos ese ejercicio, buscar los principios y todo lo que hay detrás de los preceptos. Barbarita escribe y dice, por lo mismo, cuidar el currículum que vemos a ocupar cuando, o sea, ver que vemos a ocupar, pues que vamos a ocupar, creo que dijo, cómo vamos a enseñar y cómo vamos a traer a Cristo a todo lo que aprendemos. Nos toca estudiar y cuidar mucho lo que hacemos y enseñamos. Hermana, pero yo tengo una duda de las que ya están realizando el homeschool, estudiando en casa. Por ejemplo, el currículum que da el ministerio, eh, uno lo debe seguir, o sea, no me refiero a no enseñar eso, pero de eso le hacen, desde el ministerio le hacen como la prueba, no sé si me explico. La prueba es según el criterio del profesor cuando es examen libre. Te dan un currículum, pero es el criterio del profesor lo que va a colocar en la prueba, vale. Sí, Como que en el fondo es como, digamos, al azar, o sea, tienen que aprender todo. Claro, uno tiene que enseñarle todo el currículum y él es el profesor el que ve lo que va a aplicar en la prueba. Sí, de hecho uno busca los temarios según el año y se van renovando todos los años. Dicen, ya van Ujú. a hacer tantas preguntas, estos van a ser los temas y es según el criterio del profesor, dice libremente, él es quien decide cuántos van a ir, pero es deber del alumno estudiarlos todos, eso es lo que dice. Mm. Bueno, pero en todo caso, así como lo estamos viendo, de todo también tenemos que sacar, bueno, y estudiar harto la Biblia, que es lo primero que aprendemos aquí, y ser metódicas también, hacer todo ordenado para la gloria de Dios. ¿Alguien más que quiera opinar? Belkis. No, no mucho yo. No, Pensé que te habías quedado dormida. no. Estoy acostada así al lado con la Juli. Pero yo creo que ya prácticamente se dijo todo. Lo Ujú, sí, que sí. nosotros igual en la casa siempre estudiamos con los niños, ahora que son chicos, las historias bíblicas. El otro día leí un comentario justo en uno de los libros de los niños que decía así como que muchas veces se le presentaban las historias bíblicas a los niños así como relatos separados y, y muchos padres caían en eso y no se les llevaba o se les apuntaba a Cristo o a la historia, a lo que va, que es la historia de la redención de o la salvación de Dios a su pueblo. Entonces, igual en la educación, yo creo que también aplicar eso, que le podemos enseñar ya los atributos de Dios, pero que eso también pueda
ellos aplicarlo en lo que hacen o lo que viven y llevarlos también a Cristo. Eso. Así es. Bueno, Barbarita dice, eso es una de las cosas más importantes, apuntar a Cristo, a ver los pactos de Dios y cómo van avanzando a Cristo. Y bueno, ya está, en el fondo el capítulo, o sea, no era tan largo, bueno, no era largo, en realidad, no, era como fácil como de entender el fondo y ¿cómo se llama? Y que el Señor también nos sea guiando cada día y seguir aprendiendo cada día más de Él, que es lo principal, y poder enseñarle a nuestros hijos los principios, preceptos y todo. Así que hasta aquí creo que no falta nadie más que comente. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por ya dar finalizado nuestra junta de hoy con las hermanas para conversar acerca del capítulo que estamos leyendo ahora, que fue el capítulo 8. Padre, te damos gracias por lo aprendido. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría como madres para poder enseñarle, Señor, a nuestros hijos, a poder enseñarle, Señor, cada día más de ti y de todas las cosas, Señor, que ellos vayan aprendiendo según sea el currículum que tengan para poder estudiar, que en todas esas cosas, Señor, seamos encontrándote a ti, que seamos glorificándote a ti, que seas tú a través de eso, eh, seas glorificado, que seas, Señor amado, dándonos la sabiduría, los conocimientos, Señor, necesarios para poder llegar a ellos. Y sé tú, Señor, nuestra guía y quien también nos anima todos los días para poder seguir, Señor, en esta tarea que no es fácil, pero lo hacemos para tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, guíanos, fortalécenos, como decía, y por favor, em, enséñanos de ti, de tu palabra, Señor. Y ahora ya que seamos cada una, Señor, a descansar, sé tú con nosotros en el reposo de la noche y sé ayudando, Señor, a cada hermana. A Barbarita sé cuidándola, Señor, que está solita con sus hijos, está sin su esposo. Sé cuidando de ella, sé cuidando de los niños, sé cuidando la salud de cada uno de los niños también que están enfermos. Y de las hermanas que no pudieron estar, Señor amado, sé tú ayudándolas, Señor, a ellas también en la enseñanza y crianza de sus hijos. Padre amado, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.